YouTube me toca los huevos. Claro, directo, conciso. Este no es un vídeo de humor ni de videojuegos como os tengo acostumbrados en el canal, pero creo que es algo muy importante. Así que os pido que por favor os quedéis mirando el vídeo hasta el final para que os enteréis de qué está haciendo YouTube. En ocasiones anteriores nos hemos enterado de lo mucho que YouTube ha puteado a youtubers grandes, pero ahora nos toca a los youtubers pequeños. ¿Por qué no nos hemos enterado de esto hasta ahora? Bien, porque los youtubers grandes, estos grandes comunicadores que tenemos en el medio, ni siquiera se han enterado. Esto a ellos no les ha tocado. Y creo que es algo que no puede pasar por alto, veréis. El pasado 20 de enero me llegó un email de YouTube que os voy a leer. Hoy hemos anunciado una serie de cambios que se van a producir en el programa para partners de YouTube. Aunque nuestro objetivo sigue siendo que puedan acceder a él tantos canales como sea posible, somos conscientes de que tenemos que tomar más medidas para salvaguardar los ingresos de los creadores en todo el ecosistema de YouTube. Hasta ahí todo bien. Joder, si es que hasta parece que me estén haciendo un favor. Bueno, pues vamos a ver en qué me ha ayudado YouTube a mejorar con mis ingresos y tal. Conforme a los nuevos requisitos de elegibilidad anunciados hoy, tu canal de YouTube de JCDI ya no es apto para monetizar porque no ha superado el nuevo umbral de 4000 horas de tiempo de visualización en los últimos 12 meses y tiene menos de 1000 suscriptores. Quietos ahí. Ahora mismo tendré como unas 2500 horas de visualización, eso es cierto. Pero tengo más de 1500 suscriptores. Señores de YouTube, ya que vais a mandar un email para putearnos a todos, por lo menos molestaos en personalizarlo un poco. Joder, que solo tenéis que redactar 3 emails, ¿vale? Uno para el que no cumpla una condición, otro para el que no cumpla la otra, y el tercero para los que no cumplan ninguna de las dos. Tampoco es tan difícil. Pero bueno, de momento parece que los cambios van dirigidos a putearnos a los youtubers pequeños, y por eso los youtubers grandes ni siquiera se han enterado. Joder, no les ha tocado para nada. Ellos ni siquiera han recibido el mail. A ver cómo sigue. Como consecuencia de ello, tu canal dejará de tener acceso a todas las herramientas de monetización y funcionalidades asociadas al programa para partners de YouTube el próximo 20 de febrero de 2018, a no ser que cumplas estos requisitos en los próximos 30 días. ¡Wow! 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 O sea, ¿30 días? ¿En serio? ¿Me estáis dando 30 días para llegar a vuestros putos números inventados sacados de la manga? Fantástico, joder, qué benevolentes sois, oye. De acuerdo con lo anterior, este correo electrónico constituye una notificación de terminación del acuerdo del programa para partners de YouTube con 30 días de antelación. Muchas gracias por el aviso, pedazo de hijos de la gran bellísima persona. Uno de los valores fundamentales de YouTube es que todo el mundo tenga la oportunidad de ganar dinero con su canal. Joder. Los creadores que no superen aún este nuevo umbral seguirán teniendo acceso a la Academia de Creadores, a nuestro centro de ayuda y a todos los recursos del sitio web del Centro para Creadores de YouTube para hacer crecer sus canales. ¿Ah, sí? Aunque sea un apestado y no tenga visualizaciones tantas como me pedís, aún así vais a dar el brazo a torcer y me vais a dejar participar en vuestra puta mierda que no le interesa a nadie. Gracias, chicos, sois extraordinarios, no sé cómo agradeceroslo, oye. Vamos a ver, ¿por qué estoy tan molesto con este cambio? No es por el dinero, obviamente. En un año habré ganado como unos 50 euros, más o menos. He invertido más en el canal de lo que he ganado con YouTube. Obviamente no es por el dinero. Sé que de YouTube estoy cobrando una mierda, pero joder, es mi mierda. No me quites mi mierda. Nadie me lo está regalando, ¿sabes? Me lo estoy ganando con mi trabajo. Y sí, he dicho bien, señores, trabajo. YouTube es un trabajo. Un youtuber es guionista, actor, director, técnico de efectos especiales, de imagen y sonido, por no hablar de crítico, analista, periodista y un larguísimo etcétera. Es un trabajo muy duro, gratificante, sí, pero duro. Y por otro lado, joder, es que YouTube no pierde dinero con los canales pequeños. Es decir, de cada visualización de un anuncio, el anunciante le paga a YouTube X cantidad, y de esa X cantidad minúscula, que ellos casi ni la notan, por mi parte por lo menos, que con los grandes están ganando mucho, pero de esa pequeña cantidad ellos se quedan algo y otra parte me la dan a mí. Ellos siguen ganando. Lo que pasa que claro, como casi no notan lo que ganan con los youtubers pequeños, pues que nos jodan, ¿verdad? Que nos jodan. Ellos pueden renunciar a ello, claro que sí. Y vamos a ver, no vayamos a ser tampoco tan hipócritas con el tema del dinero en YouTube, ¿vale? Porque en los últimos años he oído a muchísimos youtubers grandes decir que no lo hacen por el dinero, que lo hacen porque disfrutan. Sí y no, ¿vale? Vamos a ver, obviamente hay que disfrutarlo. Con lo duro que es el trabajo de YouTube, que os aseguro que es durísimo, si no lo disfrutas, no lo haces. Pero una vez que llegas a ganar dinero realmente con YouTube, claro que quieres el dinero. ¿Quién coño no quiere el dinero? Y te jode cuando te lo quitan,
porque te lo has currado tú, joder, eso lo veo. Y eso es lo que me está pasando a mí ahora, que me han dicho que me están quitando el dinero que gano con mis vídeos, que es poquísimo, pero es mío. Ahora mismo la mayor parte de los youtubers grandes viven de YouTube, bueno, de YouTube y de bolos que puedan hacer por ahí. Yo por mi parte me estoy ganando la existencia en otro trabajo y estoy viviendo de este sueldo, porque con 50 euros al año te aseguro que no pagas el alquiler. Y por supuesto me encantaría, joder, mi sueño es llegar a vivir de YouTube, de lo que me produce YouTube, y trabajar en YouTube a jornada completa. Grabar vídeos 8 horas al día. Con estas mierdas, señores de YouTube, lo único que hacéis es desanimar a los youtubers pequeños. Así que la pregunta por mi parte es muy clara. ¿Por qué? Si seguís ganando dinero con nosotros, ¿por qué cojones hacéis estas cosas? Bueno, tal y como prometieron, el 21 de febrero me llegó otro mail en el que me explicaron, o eso creen ellos, intentaron explicar el porqué de estos cambios, ya verás. Como ya sabrás, hace poco anunciamos algunas actualizaciones del programa para partners de YouTube. Sí, algo me ha llegado. Con estos cambios queremos abordar un aumento repentino del uso inadecuado de YouTube por parte de spammers, suplantadores de identidad y usuarios que suben contenido ajeno. Nuestro objetivo es garantizar un ecosistema sano en el que los creadores originales puedan avanzar y prosperar. ¡Me cago en toda vuestra... ¡Brillante! ¡Brillante! Vamos a ver, pedazo de genios. He entrecomillado genios, creo que... ¡Pedazo de genios! Esos youtubers fraudulentos que vosotros decís, los que suben contenido ajeno, los spammers y los que hacen esas mierdas, crecen muchísimo más rápido que los youtubers que subimos contenido original. Es fácil, vamos a ver, si yo cojo vídeos de Auronplay y los subo a un canal mío que lo he hecho llamar precisamente Auronplay o cualquier mierda, en los primeros días voy a subir como la espuma, ¿vale? Que luego la gente se dará cuenta y empezará a desuscribirse, pero voy a subir mucho. Así que no, permitidme que lo dude, señores de YouTube, no es esa vuestra intención, porque además vosotros sabéis perfectamente que los youtubers fraudulentos suben muchísimo más rápido. Los que subimos contenido original, al principio nos las vemos putísimas para subir. Para llegar a esas 4000 horas puede parecer una estupidez, pero nos cuesta mucho. Avanzamos poco a poco, con mucho gusto y con pies de plomo. Y con la pequeña motivación de ver que lo que hacemos por lo menos produce algo, y con la esperanza de que algún día produzca más y podamos vivir de ello. Vivir de hacer lo que nos gusta. Así que a ver, si sois perfectamente conscientes de ello, ¿cuál es la razón oculta que hay detrás? Eso ya no lo explican. Eso no lo explican. A partir de hoy, tu canal de JCDI dejará de tener acceso a las herramientas de monetización asociadas al programa para partners de YouTube, ya me lo habéis dicho, ya que no cumple el nuevo requisito de 4000 horas de visualización en los últimos 12 meses y tiene menos de 1000 suscriptores. Otra vez, 1500, joder, mira el botoncito, 1500, lo pone ahí, 1508 precisamente. Vamos a ver, partiendo de la base de que no entiendo que hagáis esta estupidez, por lo menos tened en cuenta que yo he firmado un contrato con YouTube, ¿vale? Yo cuando he ingresado al programa de partners he firmado un contrato en el que se me pedían unos requisitos que creo que en las primeras semanas los he superado con creces. Si vais a hacer los cambios, que no entiendo por qué, por lo menos que sea para los nuevos, ¿vale? Los nuevos que entren a partir de ahora, que firmen estas nuevas condiciones y que tengan que cumplirlas, pero yo no he firmado esa mierda. Sabemos que seguramente tendrás muchas dudas, así que hemos recopilado algunas preguntas frecuentes que pueden serte útiles. Sí, tengo muchas dudas y muchas preguntas, una en concreto, ¿por qué nos vais a tomar por...? Vamos a ver, en cierto modo, no me preocupa, ¿vale? Porque de aquí a unos meses, en poco tiempo, voy a cumplir con todos esos requisitos, volveré a formar parte del programa de partners. Eso no es un problema, ¿vale? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué estoy tan molesto? Pues porque me siento insultado, ¿vale? No hay peor ofensa y peor insulto para alguien que trabaja para ti que decirle, no, sí, a partir de ahora vas a seguir trabajando, pero no vas a cobrar. No, ya cobrabas una mierda antes, pero a partir de ahora no vas a cobrar nada. Muy bien, tendré que acostumbrarme y vivir con ello. Por cierto, el tío de la foto del email tiene cara de querer explicar algo, como si a mí me interesara lo que tiene que decir, ¿sabes? Y señores de YouTube, los que os habéis encargado de hacer todos estos cambios, tened en cuenta que vosotros también habéis firmado un contrato con YouTube, y me encantaría, os juro que me encantaría, que el día de mañana vuestros superiores vengan a vosotros y os digan, nos encanta cómo trabajáis, vais a seguir trabajando para nosotros, pero no vais a cobrar un céntimo, que os joda. Y no voy a alargar más este vídeo, que ya se me está haciendo pesado. En otros vídeos os pido que le deis un like, os pido que comentéis, os pido que os suscribáis. Ahora me la suda. No quiero que hagáis nada de eso, me importa una mierda que lo hagáis o no. Lo que quiero es que lo compartáis.
os pido muy en serio que lo compartáis con toda la gente que podáis en redes sociales, en foros, que hagáis spam a tope por todas partes. Yo por mi parte lo dejaré como un comentario en algún comentario de vídeo de youtubers grandes al lado de una disculpa, porque quiero que llegue a mucha gente y aunque sea por las malas, por lo injusto, quiero que llegue, quiero que el vídeo se viralice y que la gente sepa lo que está pasando en YouTube, porque claro, lo que pasa en las altas esferas se oye muy rápido, pero lo que está pasando aquí abajo no se divulga tanto, obvio, porque no llega a los grandes comunicadores y es lo que quiero. ¿Vale? Quiero que llegue. Y a ver si así consigo que con las visualizaciones de este vídeo poder llegar de aquí a abril, que es lo que tengo, a las putas 4000 horas que me piden. Estaréis orgullosos, señores de YouTube, estaréis orgullosos. Y ahora, adelante. Borradme el vídeo y ponedme un strike. Hasta los huevos.